Leer para contarlo, un podcast de Alberto Espinosa. Marta Jiménez Serrano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantada de estar por aquí. Bienvenida a Leer para contarlo. Gracias por haber aceptado la llamada del podcast para compartir un ratito conmigo y con los que estén escuchando y viendo el episodio para hablar de libros y de literatura y de una serie de recomendaciones que nos vas a ir haciendo a colación de ese último libro que acabas de sacar y que tan buenos resultados está cosechando, que por cierto me imagino que estarás muy contenta porque no sé si es ya esto para los oyentes del futuro. Estamos en 2023, acaba de salir creo que la cuarta edición, ¿puede ser? Sí. La cuarta edición, pues nada, en 3 meses o no sé bien, salió en marzo, así que estoy súper contenta, sí. Bueno, pues la verdad que yo tuve la ocasión de leerlo y gracias a que lo leí y nos pusimos en contacto para, bueno, pues siempre que hay un trabajo que creo que de verdad merece la pena y que pienso que lleva un gran trabajo detrás, como es escribir un libro, me gusta reconoceroslo, ¿no? Y haceroslo llegar, y en este caso me pareció que No todo el mundo era una obra muy interesante, y así te lo hice saber, y a colación de esto pues llega el podcast, el episodio 31, y has venido a recomendarnos un libro que creo que poco tiene que ver con No todo el mundo, o sí, no sé, nos lo cuentas tú ahora, que es de Dante, así que dinos cuál es y por qué lo has elegido. Sí, bueno, lo he elegido, creo que me preguntabas por un libro importante, ¿no? O por un libro que... Y yo creo que La vida nueva de Dante fue un libro importante, es un libro importante para mí y lo fue como lo fue a nivel literario y a nivel de carrera literaria también, ¿no? Porque es un libro que a mí me enseñó que mis temas podían ser temas literarios, que mi forma de escribir también podía ser materia literaria y es un libro que, bueno, ya mezcla de una manera muy natural prosa y poesía, ¿no? Hace cosas muy modernas que hoy nos parecerían súper innovadoras, pero nunca lo son. Y es un poco una novela también, porque hay un arco de personaje y porque transcurren cosas, pero también tiene una cosa muy poética y trata, ya digo, una serie de temas que bueno, que a mí es un libro que me enseñó que lo que yo hacía también podía ser literatura, ¿no? Frente a novelas más tipo Galdós, que es estupendo, pero que no es lo que yo hago, ¿no? Y bueno, hay más libros que me dijeron esto, pero que te lo diga el canon y que te lo diga pues Dante, pues siempre ayuda más. ¿Cuándo fue la primera vez que lo leíste? Pues yo creo que en la carrera. Yo estudié filología hispánica y en la carrera tuve una asignatura que se llamaba Temas y formas de la edad renacentista y ahí lo estudié, ¿no? No solo lo leí, sino que lo estudié, que es una manera, bueno, más profunda, ¿no? y muy bonita de acercarse a los textos, y desde ese momento fue un libro que me impactó mucho. ¿Para qué tipo de lector crees que le vendría bien ahora ponerse a leer La vida nueva? Porque aquí tratamos de hacer recomendaciones que los que venís, que sois gente pues, reconocida en vuestro campo, que vengáis a recomendar un libro, pero también quién puede ser una persona que ahora coja la vida nueva y sienta que le puede aportar algo más que leer a lo mejor las 20 primeras páginas y decir, bueno, esto no es para mí, porque entiendo que será una lectura no muy accesible a todo el mundo. Mira, es paradójico porque, o sea, hay que acercarse a La vida nueva, evidentemente, sabiendo que es un texto casi medieval, principios del Renacimiento, y que se escribió, bueno, pues no sé, en un italiano que ya no existe y la traducción es arcaizante y todo esto, ¿no? Entonces hay que acercarse, o sea, hay que atravesar esa barrera, pero en realidad creo que es una barrera pequeña que una vez la has atravesado, pues más o menos puedes
es una cosa también de que se acostumbre el oído, ¿no? Es un poco como leer el Quijote o como leer estos libros que al cabo de un ratito ya estás dentro del propio lenguaje. Pero luego el libro no es tan complejo. Habla de un primer amor y de una primera muerte y son cosas por las que pasamos todos. Y yo creo que desde ese punto de vista es un libro que a cualquiera le puede servir y acompañar. Lo que pasa es que, bueno, sí que es verdad que hay que saber que está esa barrera de los siglos que han pasado, que hay que atravesarla, ¿no? Que no es como ponerse a leer un libro contemporáneo que entramos enseguida en el lenguaje. Pero yo creo que eso es algo que a veces nos echa para atrás y que, bueno, al cabo de un ratito estamos ya en ese tipo de gramática y de sonido y no es tan difícil. ¿Crees que es necesario tener cierto entrenamiento, cierto bagaje para entrar en este tipo de libros? Tú que además tienes una relación académica con el lenguaje y con... A ver, el bagaje siempre está bien, ¿no? Pero yo creo que sobre todo hay que cogerlo sabiendo lo que se está cogiendo, ¿no? O sea, no te puedes leer igual un libro, una novela negra publicada hoy, que te lo lees ahí tirado en la playa y todo maravilloso y te entretiene y no te lo puedes leer igual que si coges un texto del siglo XII, del siglo XIII, ¿no? Tienes que saber a qué te estás acercando un poco. Pero creo que con cierta pausa y cierto reposo, muchos de esos libros no son tan inaccesibles como a veces nos parece, digamos. Pues fíjate, no sé si la gente opina lo mismo, porque leer a los clásicos hoy en día es casi es una rara avis, ¿no? Incluso yo mismo, ¿no? Que yo sí, bueno, pues tengo cierto bagaje lector y leo habitualmente y tal. Reconozco que me cuesta cierto trabajo entrar en algunos clásicos y es algo que me da mucha pena porque entiendo que en ese tipo de libros está prácticamente condensada casi toda la literatura que ha venido después, pero es verdad y que bueno, que hay un público muy extenso, lamentablemente, y me voy a incluir yo también, no voy a decir que no, que nos cuesta mucho trabajo entrar en ese tipo de libros y no sé si es tanto por el lenguaje o es tanto por... no sé por qué puede ser, pero nos cuesta mucho trabajo. Bueno, es natural y yo lo entiendo. Y yo al final me he acercado a estos libros también porque los he estudiado y quieras que no, vas de la mano de un profesor y te metes en ellos de otra manera, ¿no? Yo lo entiendo. Y también, bueno, hay muchas cosas que hay que contextualizar, ¿no? No solo del lenguaje, pues normalmente son libros con ediciones críticas que de repente tienes una nota al pie de, bueno, claro, esto en la época significaba no sé qué, ¿no? Porque no todo lo puedes interpretar como hoy. Pero a mí me fascina mucho atravesar esas complicaciones y ver que hay cosas que son iguales que hoy, ¿no? Y cosas que... Entonces, eso me parece muy bonito. También es verdad que, por supuesto, bueno, eso, no sé, hay clases maravillosas en la universidad, hay ediciones críticas y yo diría ya que hay hasta vídeos de YouTube, ¿no? Yo sé que las universidades ya de Nueva York y de tal cuelgan charlas, o sea que si alguien necesita la guía, yo creo que hoy es más fácil que nunca encontrarla, ¿no? Pero bueno, que te tiene que apetecer, a quien no le apetezca leer a Dante, pues también está bien. Hablabas antes de las vinculaciones que le encontrabas a la vida nueva con la vida de ahora, la verdadera vida nueva. Y bueno, mencionabas ciertos aspectos que me recordaban un poco a No todo el mundo y a, bueno, pues esas relaciones de primeros amores, primeras pérdidas, bueno, un poco cogidas a lo mejor ahí con de soslayo. Me imagino que lo tuviste muy en cuenta o muy en mente para la hora de escribir este La libro. verdad es que yo creo que me influyó más con mi primer libro. Antes de No todo el mundo publiqué una novela que se llama Los nombres propios y Sí. creo que esa novela tenía mucho de la vida nueva. No todo el mundo, no creo que tanto, ojalá tenga algo, pero creo que no tiene una relación tan directa. Creo que no todo el mundo tiene un realismo que no tiene la vida nueva y
Y habla en realidad no tanto de primeras veces, sino de segundas, terceras, cuartas y quintas, ¿no? Entonces, creo que estaba más vinculado con mi primer libro que con este. ¿Y cómo fue el proceso de crear No todo el mundo? Porque, bueno, quien no lo sepa, quien no lo haya leído, es un compendio de relatos, de historias de amor, desamor, entre, bueno, pues, diferentes parejas que son, que de alguna forma son muy identificables con el lector, no solo con nosotros, sino con historias que hemos vivido en nuestro entorno, ¿no? Entonces, ¿cómo fue ese proceso de recopilación de todas esas historias? No sé si te has basado en experiencias más o menos reales, más o menos que te hayan contado, o ha sido todo producto de tu imaginación. Sí a todo. Siguiente pregunta. No, bueno, claro que me he basado en cosas que he leído, me he basado en cosas que veo. Lo que pasa es que es verdad que no hay ninguna historia ni ningún personaje que yo haya trasladado literalmente de la realidad a la ficción, ¿no? Me he fijado más en dinámicas que veo y luego me he inventado personajes y me he inventado conflictos y les he puesto esas dinámicas, ¿no? En patrones, en cómo está organizada la sociedad, en si asumimos que una viuda de 73 años no tiene intimidad, en de qué se suele quejar. Es un libro también que habla mucho de los roles de género, ¿no? De qué se suelen quejar las mujeres y de qué se suelen quejar los hombres en las parejas heterosexuales. Entonces, observando esas dinámicas, las he intentado bajar a tierra y personificarlas en personajes de carne y hueso y en conflictos cotidianos, digamos. Seguro que no soy el primero que te... Bueno, sé que no soy el primero que te lo dice porque ya te lo he escuchado decir en varias entrevistas, pero es impresionante el hiperrealismo que hay en el libro. Muchas gracias. Es impresionante. No sé si era una cosa que tú de verdad querías imprimir en el papel o es algo que ha venido a colación de las historias. Sí, yo creo que es un poco, creo que juego mucho con el detalle y me gusta mucho dar mucha sensación de verosimilitud. Entonces sí que creo que ese hiperrealismo era un objetivo, no sé, más o menos inconsciente, ¿no? Una no se sienta y dice, voy a escribir un libro hiperrealista. Pero creo que sí tiene mucho que ver con mi manera de escribir, con las cosas en las que me fijo y con las cosas que quiero transmitir también. Cuando venís escritores tengo siempre mucha curiosidad de cómo se fragua el libro, pero ya no en vuestra mente, sino fuera de ella, ¿no? En cuadernos, en esquemas, en qué software usáis para escribir, si lo hacéis en Word, si lo hacéis en un cuadernillo, ¿cómo fraguaste tú, no todo el mundo, en ese plano ya bajándolo al barro? De nuevo, sí a todo. La mayor parte se escribe en Word. En Word tengo varios documentos siempre y la mayor parte se escribe en Word. Me apunto cosas en el móvil. Suelo tener un cuaderno por cada libro en el que también voy tomando notas y voy haciendo mini esquemas o cosas, apunto cosas de los personajes y así. Y luego una cosa que hago bastante, sobre todo cuando está ya más avanzado el libro, es mandarme emails. Porque en el email ya no se me pierde. Llega un momento en que yo ya no sé dónde tengo apuntadas las cosas, tengo un montón de... si abro otro Word ya es como otro Word más y ya no sé cómo titularlo para acordarme de la escena que iba ahí y tengo 1000 notas en el móvil y empecé un cuaderno y luego apunté en un papel y luego... Entonces llega un momento en que lo tengo todo ya tan desorganizado que si se me ocurre una escena o una idea o algo, me la mando al email y entonces ya cuando me siento a escribir al día siguiente, pues voy a los mails que me he mandado y voy cumpliendo órdenes de mi yo del pasado. Y te funciona supongo que cada uno tiene su propio orden, ¿no? Y ese desorden aparente para una persona como yo. No, yo cada libro que empiezo quiero ser más ordenada, pero llega un momento en que no lo consigo y no sé si es parte del propio proceso, ¿no? A una le gustaría que se le ocurrieran las ideas en el orden idóneo para ir metiéndolas en el texto y para que todo fuera encajando. Pero a veces se te ocurre algo primero que no puedes meter hasta
mucho después y a veces las cosas más básicas tardan en llegar, entonces tienes que ir anotando y asimilando un poco ese desorden, pero no es como yo en mi desorden me entiendo, lo padezco mucho y me encantaría ser un poco más ordenada, pero creo que hay algo del trabajo creativo que es así y hay que aceptarlo como viene. Te he escuchado hablar una cosa muy interesante de cómo fabricas, quizá no cómo fabricas los personajes, pero sí cómo te inspiras a la hora de relacionarte con la gente, en qué te fijas, en qué particularidades les vas observando para luego extraer todo eso y convertirlo en personajes. ¿Sabes a qué me refiero? No. A la forma de hablar, el Sí. lenguaje, es decir, tú que vienes Sí. de la filología y demás, me llamó muchísimo la atención cuando te lo escuché decir. ¿En qué te fijas? Por ejemplo, yo ahora mismo te estoy hablando. Para mí es una forma de hablar totalmente aséptica y normal y corriente, porque claro, es la mía y no estoy, y estoy acostumbrado a ella. ¿Qué extraes tú de cada forma de hablar o de expresarse? Cómo hablamos contiene todo, ¿no? Contiene la clase sociocultural y socioeconómica, contiene la edad. Sí, ¿tú sabrías decirme cuánto dinero tengo en el banco solo con lo que te acabo de decir? No cuánto dinero tienes en el banco, pero sí sé si tengo que asociar a alguien a un barrio de extracción muy baja. En determinados casos, claro, cuando más polar es, más fácil es, ¿no? Pero en determinados casos es muy evidente si alguien ha tenido formación superior o no. Hay un nivel bueno, casi de tribu urbana, ¿no? Los pijos hablan de una manera, los macarras hablan de otra, hay determinadas expresiones, ¿no? Que están ahí. Y sí, no, o sea, todo esto es un conjunto de sutilezas que se reúnen ahí, ¿no? Entonces sí, claro, la clase socioeconómica se nota al hablar y se nota la edad muchísimo, ¿no? No hablamos igual con 60 años que con 20, que con 15. Y luego se nota la personalidad. Hay quien habla más despacio y quien habla más deprisa. Hay quien habla de manera más atropellada y de manera más pausada. Hay quien dice muchos tacos y hay quien no dice tacos. Quien tiene una gramática más estructurada, quien da muchos rodeos, quien es más directo, ¿no? Todas estas cosas nos definen como personas y yo creo que definen muy bien a los personajes. A mí me ayudan mucho a definir a los personajes. Pues la verdad que una de las cosas que yo creo que destaca más de No todo el mundo, precisamente, es la diferencia que hay entre todos los personajes, lo bien definidos que están, lo bien escritos que están, bueno, escritos, dibujados, ¿no? ¿Entiendes lo que te quiero decir, no? Y es sorprendente que en un libro de relatos donde hay mucho menos espacio para desarrollar un personaje, que hayas conseguido que todos tengan su vida propia y ninguno se parezca entre sí y todos sean distintos y todos sean hiperreales al mismo tiempo, me parece una genialidad. No sé cómo lo hiciste, cómo lo haces. Bueno, sí tuve muy pendiente en un libro, o sea, sí estuve muy pendiente en un libro con tantos personajes de que se diferenciaran bien unos de otros, ¿no? Darle a cada uno también sus rasgos, sus manías, sus peculiaridades, ¿no? Hay cosas también obvias, ¿no? No todos son de la misma edad, ni del mismo género, ni están en la misma situación. Darles ocupaciones distintas, no sé, creo que era importante que se diferenciaran bien los personajes y además va muy de la mano normalmente en un relato hay un conflicto muy claro, ¿no? Entonces, diferentes personajes dan lugar a diferentes tipos de conflicto y en algunos casos el personaje y el conflicto del relato casi iban de la mano, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, no sé, en relatos como lo de Verónica, que es un monólogo de una chica que se está autoengañando, ¿no? Y que según nos cuenta, ella nos está contando cómo ha conocido a un chico y nosotros nos vamos dando cuenta de que la cosa no funciona bien. Pues claro, el propio conflicto y el propio personaje van casi de la mano, ¿no? O en el de Filmín también pasa un poco. Entonces, era importante diferenciarlos y era importante que cada uno tuviera como
diferentes valores para que se presentaran tipos de conflicto distintos. El de Filmin fue el que ya me terminó de volar la cabeza. No sé si... ¿Cuál es el relato que más te han... o por el que más te han escrito, por el que más te han felicitado? ¿Hay alguno en concreto? A lo mejor el primero, que creo que es el que sale en muchas descripcionnes, el de Elo y Eloísa. El primero ha gustado mucho, pero el de Filmin yo creo que es el que más veces me ha... ¿Y por qué crees que ha sido? Porque a mí también a lo mejor debería contestar yo esta pregunta, pero ¿por qué crees que ha sido? A mí me resulta muy difícil decirlo, ¿no? Pero es verdad que creo que trata un tema que es el de la intimidad de los mayores e incluso de las mujeres mayores todavía más, ¿no? Que bueno, que es una gran asignatura pendiente, ¿no? Que tenemos como sociedad. Y yo creo que se han visto reflejadas las propias señoras mayores, pero también sus hijas, pero también sus nietos, pero no, entonces, no sé, como que le ha tocado un poco a todo el mundo. Y también una lectora me decía que también le había emocionado porque era un relato sobre el amor propio, ¿no? Porque antes de enamorarse de otra persona, pues esta mujer se apunta a la universidad de mayores para hacer algo para ella misma, ¿no? Que es algo que muchas veces las abuelas no se permiten hacer. Entonces, supongo que va por ahí, pero no lo sé, pero sí que es un relato que me he dado cuenta hablando con los lectores que ha calado. ¿Y cómo estás llevando esta, no sé exactamente, eso lo percibirás tú mejor, pero sí que yo percibo que estás mucho más ahora en los medios, pues te llamamos los podcasts, en prensa y demás. ¿Cómo estás llevando esa atención, ese reconocimiento totalmente merecido por otra parte, pero cómo lo estás llevando? Con alegría, con satisfacción y con cansancio. Con todo un poco, ¿no? Es lo que tiene... publicar un libro es una experiencia muy contrafóbica porque tú has estado 2 años o 3 o 4 o 5 encerrado en tu habitación escribiendo y de repente eso sale a la luz de golpe y si tienes suerte, y es un privilegio la posición que yo tengo ahora mismo en el mundo literario, pues los medios te prestan atención y te prestan atención los lectores. Y es una suerte y estoy súper agradecida, pero es verdad que es raro a veces también, ¿no? Es como... no es la parte principal de mi trabajo, ¿no? La parte principal del trabajo es escribir. Me gusta el diálogo con los periodistas, me gusta el diálogo con los lectores, pero llega un momento de la promo en que dices, bueno, me quiero volver a encerrar a escribir otra vez, ¿no? ¿Cuánto dura la promo de un libro como el tuyo, más o menos? Bueno, a ver, es que no hay pautas para esto, ¿no? ¿O cómo lo hacéis? Cuéntanos cómo lo hacéis. Si es un periodo de tiempo que más o menos intentáis cerrar o es según vaya surgiendo, ¿cómo lo hacéis? Bueno, yo no cierro un periodo de tiempo, supongo que Elvira Lindo sí lo puede hacer, ¿no? Pero yo no. Lo que sí es verdad es que, hombre, la dedicación es más intensa en los primeros meses de salida del libro, ¿no? Pues este libro salió en marzo, a mediados de marzo, y los primeros meses, pues, digamos que estás en una actitud de sí a todo, luego llega la feria del libro, ¿no? Yo me planteé un poco que hasta... de marzo a verano, pues se iba a hacer todo lo que se pudiera, ¿no? Y luego ya no es que digas que no, pero hombre, ya tiene que volver la vida, tiene que volver un ritmo más o menos normal, entonces simplemente vas espaciando las cosas, ¿no? Pues ya no puedo hacer 3 viajes a la semana ad infinitum, ¿no? Ni puedo... Entonces ya se trata de, pues poco a poco ir diciendo que no, o posponiendo cosas y a veces te esperan y a veces no te esperan, ¿no? Y si no te esperan, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero tienes que ir haciendo progresivamente hueco para el resto de cosas, ¿no? Uno puede entregarse a la promo y a las cosas que no puede abandonar, pues durante eso, 2 o 3 meses, pero llega un momento en que ya tiene que volver un poco el ritmo de vida habitual y se siguen haciendo cosas, pero digamos que de manera más progresiva, más espaciada y más pausada. ¿Y qué es lo que más te gusta de ese periodo de...? Por cierto, tenemos la misma vajilla, eso también lo tengo yo en casa. ¿Qué es lo que más te gusta del periodo de promo? Porque es una de las partes que los escritores siempre dicen que es la más pesada, más follonera, la feria del libro, luego la otra feria del libro, luego no sé qué, luego no sé cuántos, y que es absolutamente agotadora. Sin embargo, ¿qué es lo que más te gusta, tío? ¿Qué es lo que más te emociona de esa parte?
Pues no lo sé, supongo que el contacto con los lectores, ¿no? Los clubs de lectura o determinadas presentaciones en las que se propicia mucho, ¿no? Esa participación de los lectores y te cuentan un poco cómo lo han vivido ellos y qué les ha parecido y hay una parte en la que te sorprendes mucho de tu propio libro, ¿no? Porque dices, ah, mira, yo nunca pensé que en eso se fueran a fijar o no sé, ¿no? Como que hay ahí... bueno, es el final del libro, uno lo ha hecho para que lo lea alguien, entonces recibir esas lecturas pues es muy bonito. Sí, pero el otro día, no sé a quién le escuchaba decir acerca de la interpretación que hace la gente de lo que escribís, ¿no? ¿Te ha sorprendido alguna interpretación de algún lector, de algún relato que te haya contado? Oye, pues esto he interpretado esto otro y no sé, y para ti a lo mejor estabas asintiendo y sonriendo, pero por dentro estabas pensando, vaya película te has montado. A mí lo que me gusta de este libro, y me gusta, es que da para opiniones muy diferentes. O sea, sobre el mismo relato llega alguien y me dice, ah, qué relato tan pesimista. Y otra persona llega y me dice, oye, este relato me ha gustado porque es que es tan optimista y tan esperanzador, ¿no? O sobre el mismo personaje me han dicho que cae mal y que cae bien y que mal y que bien. Entonces, me gusta mucho eso, creo que es un libro muy delator de los lectores, ¿no? De hecho, una cosa que me ha pasado muchas veces es que ha llegado alguien y me dice, no, a mí me han gustado mucho los relatos, tal, están muy bien, tal, menos este no me ha gustado nada. Y yo digo, ah, ¿y eso? Y entonces me empiezan a contar y me doy cuenta de que no es que no les haya gustado, es que es el relato que les ha jodido, ¿sabes? Ya. Es un relato que ha tocado ahí hueso, que les ha puesto incómodos a lo mejor. Entonces, a mí me está gustando mucho eso. Creo que es un libro que revela más de los lectores que de sí mismo, ¿no? Porque o sea, todo libro tiene una mirada, pero no hay una moraleja ni hay una tesis en este libro, ¿no? Sí, yo creo que por lo que hablábamos al principio, ¿no? Esas dinámicas comunes que has conseguido ir hilando entre los relatos y nosotros, que estábamos al otro lado del libro, y ya no solo por vivencias que nos han pasado, que ese es el relato que nos jode, ¿no? Que decías, sino también porque son historias que hemos vivido. Y esa dinámica común que es curiosa, es la paradoja, ¿no? Que hemos vivido todo el mundo. Y a pesar de eso, el libro se llama No todo el mundo. Que no sé si lo hiciste aposta o cómo te surgió, pero Sí, está es un no hilado todo el genial. mundo, es un sí todo el mundo, ¿no? Hay un relato en el que la protagonista dice, bueno, pero no todo el mundo le es infiel a su pareja, pero no todo el mundo se ha enamorado como yo, ¿no? Y al final es un sí, claro que todo el mundo, ¿no? Yo creo que nos creemos muy especiales cuando nos enamoramos y cuando nos desenamoramos, pero estamos todos viviendo las mismas dinámicas y los mismos patrones. Sí. Marta, aparte de escritora, tú das clase en la escuela de escritores, ¿verdad? ¿Cómo o dabas? No, he dado algún curso en Escuela de Escritores, pero ahora estoy yo dando clases en la Quinta del Sordo. Tengo ahí Ujú. varios talleres de escritura creativa. En la Quinta del Sordo, vale. Luego dejamos en la descripción un enlace. Cuéntanos cómo compaginas diferentes facetas dentro de una misma vida. Bueno, pues son trabajos muy compaginables, la verdad. He trabajado en un montón de cosas y en muchas cosas vinculadas no sé, con las letras en general. Ujú. Y para mí es de las más compatibles porque, bueno, me deja tiempo para escribir y siempre es enriquecedor leer textos de otros, analizar textos de otros y luego además es un trabajo muy complementario, ¿no? Trabajé también en una editorial y para mí era muy agotador estar todo el día delante del ordenador editando un texto y luego llegar a casa y ponerme como delante del ordenador otra vez a escribir un texto, ¿no? Y sin embargo, esto para mí se complementa muy bien con la escritura, ¿no? Es como que por las mañanas escribo y luego por las tardes salgo y veo a mis alumnos y socializo y hablamos de las cosas desde un punto de vista más práctico, ¿no? ¿Y por qué una persona que eh, bueno, le gusta escribir o piensa en dedicarse a escribir, por qué debería? Vamos a vender un poco tu curso, ¿vale? Ahora es el momento. Mm, ¿Por qué Y debería es, apuntarse a un curso de escritura? a mí me parece que los talleres son fundamentales porque en realidad me voy a vender muy mal porque hay una parte de los talleres que está de por sí y que no sé si es el profesor, pero creo que te obligan a tener disciplina, ¿no? Porque tienes que escribir algo de una semana para otra.
Y además hay un montón de gente que no te quiere valorando tu texto y tratando tu texto con profesionalidad y con seriedad, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante para poder autolegitimarse uno y para poder entender que lo que está haciendo tiene sentido y tiene valor. Porque ¿qué es más importante? ¿La disciplina de alguien que escribe regular o el talento de alguien que escribe muy bien, pero escribe una vez cada 3 meses? Bueno, si en esa vez consigue escribir un libro, genial, pero no creo que sea el caso. O sea, si tuviera que decir una de las dos, diría el trabajo, la verdad. Porque hay muchos alumnos que tienen buena pluma y buen oído y buen estilo, pero si no mandan y si no escriben y si no culminan algo, es muy difícil, ¿no? Y sin embargo hay otros a los que les ves un arco de mejora impresionante porque se lo ocurran. Pero bueno, como siempre, lo ideal es una suma equilibrada de las dos cosas, ¿no? ¿Y qué primeros pasos recomendarías a alguien que se quiere dedicar a esto, aparte de apuntarse a tu curso, a tu taller? ¿Qué le recomendarías? ¿O qué vida le recomendarías que se hiciera, que se fuera montando en los Yo próximos le días? recomendaría como que socializara, ¿no? O sea, que un taller de escritura, desde luego, pero no sé, también pues muchas veces en esos talleres se hacen amigos, ir a presentaciones de libros con esos amigos, ¿no? Si un escritor que te gusta da una charla, ve a escuchar esa charla. Como la escritura es muy solitaria por un lado y creo que es necesario para acabar conectando con el mundo editorial y con el mundo literario, pues ir encontrando espacios en los que hablar de eso con otra gente y en los que poder preguntarle a gente que ya lo ha hecho, pues las dudas que uno tenga, ¿no? Mm. Marta, queremos conocer un poquito más bueno, como persona o como escritora y tenemos siempre pues, una serie de preguntas parecido al cuestionario Proust que hacen en el del Jorge Juan, pero mucho más humilde, por supuesto. Esto no está patrocinado por Sirams ni nada más allá. Pero sí que pues conocer un poco cuáles son tus tendencias lectoras, cómo empezaste a leer, cuándo empezaste a leer, en fin, ese tipo de cosas. ¿Cuál fue el libro de tu infancia? Me encantaba un libro del barco de vapor que se llamaba Los habitantes de Llano Lejano. Ujú. Y puedo conectar con esto, que me gustaban muchos libros de poesía, así como juego, ¿no? Me encantaba Gloria Fuertes, la poesía, que tiene varios libros como editados para niños. Y, y todo eso de muy pequeña me encantaba. Y luego ya un poco más mayor, pues Kika Superbruja, Harry Potter, Torres de Mallory, Los Cinco, La historia interminable, no sé, todos estos libros me los leí, sí. Pero así como de más pequeña, estos libros del barco de vapor, de la colección Blanca y eso, la poesía de Gloria Fuertes. ¿Y qué recuerdas de ese libro? ¿De qué iba? ¿Te acuerdas? Los habitantes de Llano Lejano era el libro de un pueblo Ujú. y todos los habitantes tenían nombres que rimaban. Era la vaca Paca, no me acuerdo de todos, ¿no? La urraca flaca, había como, todo rimaba. De hecho, es Ujú. muy gracioso porque luego, muchos años después, me he enterado de que este libro lo escribió un poeta que ganó un accessit del premio Adonais, que yo también he ganado un accessit del premio Adonais, entonces como que se cerró el círculo. Pero sí, creo que era un libro al que se le notaba que lo había escrito alguien que sabía de poesía, ¿no? Y luego más adelante, ya cuando empezaste a crecer un poquito y a elegir tus propias lecturas, ¿recuerdas cuál fue la primera que elegiste tú de verdad porque querías leer ya a lo mejor con 12, 13, 14 años, que empezabas digamos, a pasar de esa literatura infantil a algo un poquito más elaborado, más adulto, entre comillas? Em, a ver, A lo recuerdo mejor mucho. te pilló Harry Potter, porque si hablas de la saga de Harry Potter, a lo mejor Harry ya los Potter libros sin del final. duda. Harry Potter sin duda. Que yo quisiera leer, que no estuviera en mi casa, Harry Potter. Recuerdo un libro de Machado que venía con El País, de una colección de estas que venía con El País. Recuerdo Ujú. que vino un libro de Neruda y otro de Machado, y el de Neruda lo odié, y el de Machado me gustaba un montón, y no entendía nada de lo que decía, pero me sonaba muy bien y lo leía mucho. Y luego también recuerdo leer a Cortázar, de libros que eran de mis padres.
y que estaban por casa. Pero así como yo decir quiero ese libro y que no estuviera en casa, Harry Potter yo creo que fue el primero. ¿Y dónde te gusta leer? Cuando te pones a leer, ¿es por las noches o por las tardes tú cuando acabas los talleres? ¿O dónde es? Lo mejor es el fin de semana levantarme, desayunar y volverme a la cama a leer. Eso es imbatible con ningún otro momento. Pero en cualquier parte, la verdad, leo en cualquier lado. Leo en los trenes, ahora en la promoción, leo en, no sé, donde se tercien. El otro día me contaba un amigo que le resultaba imposible leer en un transporte público, fuera tren, fuera avión, autobús, y me sorprendió mucho porque es uno de los sitios donde más placentera es la lectura. Estoy de acuerdo Y contigo. además yo acabas haciendo de la necesidad virtud, porque yo escribía y trabajaba muy mal en los trenes y al final pues ya es como, bueno, si vas a hacer 6 trayectos en tren a la semana, pues no queda otra. No queda Entonces, otra, claro. sí. ¿Cuál es el libro que consideras que más te ha cambiado la vida? Como lectora, me refiero. Si es que hay alguno, que a lo mejor le damos demasiada importancia a los libros y luego... Pues La vida nueva, El Quijote. Quijote me encantó cuando lo leí. ¿Cuándo lo leíste, el Quijote? En primero de bachillerato. O Con sea, una como todos, ¿no? profesora, no, porque mi profesora era mejor que la vuestra. Seguramente. Con una profesora maravillosa. Y lo disfruté mucho. De hecho, leíamos la primera parte y ese verano me leí la segunda parte. ¿Y cómo me interesa eso? ¿Cómo os vendió el Quijote a la clase? No nos lo vendió la gente. Era una clase dura, lo que pasa es que, pues claro, a mí me estaba dando lo que necesitaba, pero había mucha gente que era como la hora coñazo de leer el Quijote, ¿sabes? Vale, pues ¿cómo te vendió a ti entonces el Quijote? Pues porque era una profesora estupenda que hacía un análisis súper profundo, que no se quedaba en el rollo. De hecho, empezamos el año leyendo un libro de caballerías para entender por qué el Quijote era una parodia de eso. O sea, era una profesora que se le ocurraba un montón y que te lo explicaba todo con una hondura y con una mirada maravillosa. Pero entiendo que no era para todo el mundo. Porque qué importantes son ese tipo de profesores en literatura y en lengua castellana, antes de las asignaturas de literatura y demás, qué importantes son cuando te consiguen encauzar las lecturas. Yo creo que son ese tipo de profesores capaz de cambiar muchas vidas solo con saber vender, ¿no? Lo que te decía yo antes, saber vender un poco, pues a lo mejor una colección de libros o un género o no lo sé, cada uno necesitará una cosa particular, pero en mi caso, por ejemplo, yo estudié periodismo, a mí me cambió, yo siempre he leído mucho, pero durante la adolescencia pues acabé El Señor de los Anillos y acabé tan cansado de leer El Señor de los Anillos que creo que abandoné la lectura durante 2 o 3 años hasta que volví a la universidad y el hecho de que ese profesor, Juan Cano, me acuerdo que creo que, bueno, iba a decir que creo que ha fallecido, la verdad que no lo sé, no voy a decir nada, no sé que no, pero nos consiguió vender a todos unos libros que eran perfectos para nuestra edad y cada uno eligió uno y cada uno hizo su propia carrera a partir de ese libro, ¿no? Y qué importantes son ese tipo de profesores que son capaces de llegarte con un consejo, simplemente con una recomendación, que es lo que tratamos de hacer aquí un poco, pero con mucha menos calidad, por supuesto, que tu profesora y que el mío, claro. Sí, no, y que la asignatura de lengua y literatura muchas veces está muy denostada, ¿no? Entonces, que alguien se la tome con seriedad y profundidad, pues se agradece muchísimo. ¿Qué género es tu favorito a la hora de leer como lectora? ¿Cuál es el género que más te gusta? No lo sé. Supongo que si tuviera que decir algo diría como el realismo, en el sentido de que los libros fantásticos o distópicos no me atraen tanto de primeras, ¿no? Pero lo que me interesa es que esté bien escrito el libro. En realidad el género no es algo que mire especialmente. No estás, no eres de la moda de las distopías que ahora están tan en boga en todos No sitios. especialmente, no me llaman especialmente, pero bueno, si una está bien escrita me parecerá bien. Tampoco en la tele, en series ni nada. No sé, no le entro al rollo distópico especialmente, sí.
Bueno, eres más de Mad Men que de Last of Us, por ejemplo, ¿no? Sin lugar a dudas. Venga, sé que Mad Men te flipa. Recomiéndame otra serie que te Mira, guste ahora estoy tantísimo. viendo The Americans Vale. y también me está encantando, me está gustando mucho. Va de dos espías rusos viviendo en Estados Unidos y es una serie muy guay. Acorde al momento, un poco. Sí. Vale. Em, ¿Con qué escritor o escritora te irías a tomar un café y no puedes irte a tomar un café? Ah, te iba a Que decir no, algo. no Que vale sí que sea puedo. amigo tuyo. ¿Con qué escritor me iría a tomar un café y no puedo? Con Joan Didion. ¿Por qué? Porque me encanta su literatura, porque me parece que ha tenido una vida muy interesante y muy dura y porque me parece que ha sido un referente a la hora de llevar la vejez. Y no hay tantos, y femeninos menos. Entonces me encantaría sentarme con ella y decirle, a ver, ¿cómo se hace? Joan, cuéntame. Bueno, por suerte ahora sí que hay muchas más voces femeninas en literatura. No sé si tantas, quiero decir, no nuevas, sino que podemos tener más acceso a las que antes escribían y a lo mejor antes no nos llegaban tanto, ¿no? ¿Cómo estás viviendo tú ese...? Yo como lector sí que percibo que hay muchas más autoras, mucha más calidad quizá porque podemos acceder a mucha más calidad que antes no estaba tan en el primer estante del mostrador de las librerías. ¿Cómo estás viviendo tú eso? ¿Crees que es algo que ya estaba de siempre y que nosotros hemos sido tuertos por no saber verlo? ¿O de verdad hay un boom de voces femeninas ahora en la literatura? A ver, yo lo que creo es que la literatura es el reflejo de la vida y de la sociedad. Hay más mujeres escritoras, hay más mujeres médicos, hay más mujeres ingenieras de caminos. Em, eh, Creo que claro que en el pasado las mujeres escribían menos porque estaban haciendo otras cosas, porque estaban fregando y teniendo hijos y, y no se les daba el espacio para hacerlo. Entonces me parece natural que cuando a la mujer se le da el espacio, primero para participar de la vida pública y se le va dando progresivamente la consideración como para participar de la vida intelectual, pues lo que me parece normal es que haya muchas escritoras, ¿no? Espero que esto no sea un boom, espero que esto sea un cambio de paradigma. ¿Qué libro me recomiendas de alguna autora española contemporánea que te haya volado la cabeza últimamente? Pues mira, el último que me ha volado la cabeza ha sido La mala costumbre de Alana S. Portero, Vale. publicado en 6 Barral. Es una maravilla de libro, maravillosamente bien escrito. Y bueno, ella, ayer estuve justo en la presentación que hizo en la Alberti y es una tía inteligentísima. Tengo memoria malísima, pero en los últimos episodios nos han recomendado también, he hecho la misma pregunta, y nos han recomendado también otros libros, Panza de burro. Hay otra autora canaria también que es que nos recuerdo, lo recomendó Antonio de Ar de Bogotá. Es que tengo una memoria horrible, no me acuerdo. Bueno, los tenemos en la descripción del podcast, así que luego los podemos ver. A mí uno de los que más me ha volado la cabeza últimamente ha sido el de Las herederas, de Aixa de la Cruz. Me parece, por momentos me parece alta literatura ese libro. No sé, ¿has tenido ocasión de leerlo? No, leí Cambiar de idea de Aixa de la Cruz, que me gustó mucho. Lo que pasa es que era un libro que lindaba más el ensayo, ¿no? Era un libro, Sí. bueno, de hecho, creo que lo que más me gustó de ese libro fueron las últimas 20 o 30 páginas, que son casi ya un ensayo puro, digamos, ¿no? Pero Las herederas no lo he leído. Pues te lo recomiendo. Es Lo haré. muy bueno. Muy, 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 muy bueno. No tanto como el tuyo. Aixa de la Cruz no ha podido venir. Nada, no hace falta, Pero... por Dios, no entremos en eso, que no hace falta. No, pero bueno, no es, en fin, Sí. hacer un ranking es absurdo, no te voy a... Los dos libros estupendos. No, porque al final también pasa un poco, ¿no? Fíjate que me has preguntado
por el libro de una mujer y en realidad me encantaría que me hubieras preguntado por cualquier libro y yo te hubiera respondido naturalmente, ¿no? El libro de una mujer. Creo que no hace falta hacer un ranking paralelo, por así decirlo. Tienes razón, toda la razón. Yo me estoy esforzando en incorporar voces femeninas a mi biblioteca, sobre todo contemporáneas, en castellano, porque pues la verdad que todo lo que he ido leyendo últimamente me ha gustado mucho, desde... no me joder, que tengo una memoria horrible. De Milena Busquets... Gema no es, no me acuerdo no me acuerdo del libro. Bueno, pues desde Milena Busquets hasta pasando por ti, Aisa de la Cruz, Sara Mesa, y todo lo que estoy leyendo me está encantando. Y las recomendaciones que me vais haciendo también. Entonces, pues bueno, tengo ahí un poco el mood puesto en escritoras españolas contemporáneas para... Claro, no, sí, está guay, ¿no? Y ya te digo, pues el último libro que a mí me ha volado la cabeza también es de una escritora, pero que sí, que lo ideal sería que no. El último libro que me ha volado la cabeza y yo te diga el de una escritora y esto ocurra naturalmente, ¿no? Sin tener que hacer como la categoría específica. Ya, es verdad. Llegará el momento en que no haga falta, seguro. ¿De qué libro te gustaría que se hiciera una muy buena serie hiperrealista como Mad Men? De No todo el mundo. Me parece un libro estupendo pues, para ello. He leído algo sobre... Bueno, no era una serie. Creo que Filmin ha hecho una lista de... Filmin hizo una colección, sí. Filmin hizo una colección me pidieron películas que habían inspirado o que se relacionaban de alguna manera con No todo el mundo. Entonces yo les di la lista y hay ahí en el canal Literatura de Filmin una colección que es bastante guay, la verdad. Me hace mucha ilusión tener una colección en Filmin. Le tengo que echar un vistazo. A mí me encanta Filmin. De hecho, su director creo que va a venir a ver si para después de verano al podcast. Y bueno, me parece una pasada, me encanta Filmin. Marta, pues hasta aquí yo creo que el podcast. ¿Te lo has pasado bien? Me lo he pasado fenomenal. Muchas gracias por tus preguntas. Gracias a ti por el ratito que nos has dedicado, por habernos hecho tantísimas recomendaciones. Recuerdo que estarán todas en la descripción del podcast, tanto en YouTube como Spotify, como iVoox, como todas las plataformas. Y nada, lo dicho, que tengas mucha suerte. No te he preguntado si estás trabajando ya en alguna idea para tu siguiente libro. Una idea ya, sí. A ver si ahora en verano me puedo poner y dedicarle bien tiempo. Una idea firme que estamos ya deseando leer. Marta, lo dicho, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros y gracias a ti. Recomiendo a todo el mundo que se haga con No todo el mundo. A todo el mundo que no se haga con No todo el mundo. Que está muy bien el libro, la verdad que merece mucho la pena. ¿Vale? Muchas gracias. Gracias, Marta.